Cristian, tu presencia hoy día es sumamente importante porque queremos entender qué está pasando en México, en la frontera ahí muy cerquita con Guatemala. En Honduras también hay peligro a partir de este terremoto 7.5 en la escala de Richter, y se confirma a través de diversos medios que ya hay personas fallecidas. Cuéntanos un poco qué manejas, qué sabes respecto de este terremoto. Claro, bueno, según la información, la mejor que está en este momento es del Servicio Geológico Norteamericano, lo estandarizaron ya en 7.4, en la región de Oaxaca, cercano a Santa María, y bueno, afectó, aquí hay un punto bien clave, si bien es un evento sísmico, un terremoto de características superficiales, está calibrado en 26.3 kilómetros de profundidad, y fue de categoría, o sea, como denominamos nosotros, comportamiento inverso, quiere decirle que hay un bloque que sube sobre el otro, pero esto ocurrió en tierra, dentro de la placa norteamericana, y por eso en primera instancia no había declarado una alerta de tsunami preventiva, para poder precisar mucho mejor el epicentro de este evento, porque si ocurría en la parte oceánica donde ya hay mar, esta perturbación en la vertical por este movimiento inverso que tiene, habría significado de seguro un tsunami. De hecho, un canal amigo me contactó a los pocos minutos que ocurrió el evento, y ahí yo especificaba de que va a ser muy clave la siguiente hora para poder determinar bien las características del evento, se reúnen todas las condiciones necesarias para un tsunami tal, pero en la primera hora sí estaba indicando para dar toda la prevención a la población como una alerta preventiva, lo cual fue muy responsable y es lo que se tiene que hacer. Claro. Fue todo muy bien hecho, todas las indicaciones de las autoridades mexicanas y las norteamericanas que tienen el monitoreo completo del Océano Pacífico. Cristian, lo que yo creo que todos cuando esta mañana nos enteramos de este terremoto en México, lo primero que pensamos fue un terremoto, y claro, de esa magnitud, con esa cantidad de destrozos, de daños en medio de una pandemia. Además que recordemos que México es un país que está sumamente complicado con el coronavirus. Recordemos también que en un principio como el propio presidente como que no quiso asumir, casi habló al igual que Bolsonaro, como que esta era una gripe, así como así nomás, y después poco a poco se tuvo que empezar como a realmente darse cuenta de lo que significaba el coronavirus en su país. Entonces, además ahora este terremoto es muy, muy lamentable. Bueno, ahí tú lo dices muy bien, Connie. No hay que minimizar, estos son eventos que están ocurriendo, que ocurren normalmente, y esa zona de México es una zona sísmica. Pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, es la región más sísmica de México, y no hay que bajarle la importancia o la categoría que tenga cualquier tipo de evento sísmico, terremoto que ocurra en esta región. Primero ocurrió un terremoto, eso es indiscutible. Siempre los primeros informes aparecen entre 10 y 15 minutos después por los organismos correspondientes. México tiene una tradición muy fuerte, un observatorio sismológico muy potente dentro de la región de Latinoamérica. Chile colabora bastante con ellos, son muy profesionales, muy capaces, muy creíbles, los geólogos y los geofísicos mexicanos y sus instituciones que la respaldan. Y lo primero es un terremoto, grado 7.5, en una primera instancia fue 7.4, o sea, era sobre 7, por lo cual genera un daño, genera alerta a la población, genera evacuación a lugares seguros, y de hecho yo creo que en el transcurso del día, donde se van a seguir recibiendo más noticias, se va a poder ver la envergadura de los daños y los destrozos que ha causado. Y una segunda derivada es si hay o no hay tsunami. Aquí el terremoto causa daño, causa preocupación, las réplicas van a venir, ya han ocurrido 2 réplicas importantes de 4,6 de grado 5, donde las construcciones que quedan inestables tienen el riesgo a que sufran caída y que sigan ocurriendo mayor daño. Las réplicas van a continuar por hoy día y por los siguientes días, y no me extrañaría que ocurriera alguna réplica de un grado cercano a 6, debería ocurrir alguno. Y bueno, posteriormente, como decía, la segunda derivada es la primera alerta preventiva de tsunami, que es muy responsable, que lo hicieron tanto los mexicanos como los norteamericanos, dieron la alerta, y obvio de que en la siguiente hora se puede precisar mucho mejor. De hecho, en una primera instancia se llegó a decir de que podría haber oleaje de más o menos 1,3, 1 metro con 13 centímetros. De hecho, yo creo que sí hubo perturbación en las costas. El desarrollo del día van a seguir llegando más noticias. No es catastrófico otra cosa, pero es perturbación en la columna de agua al fin y al cabo. Germán. Sí, hay videos incluso del mar recogiéndose en algunos sectores de México. A mí me llama la atención, y es súper destacable la cultura
que tiene México en terremotos. Al igual que Chile, es un país sísmico y uno ve las imágenes, se evacuaron los edificios públicos, todos con mascarillas en medio de una pandemia. Y rescatable también que pese a la magnitud 7.5, hasta ahora son pocas las víctimas fatales que se reportan. Ahí estamos revisando imágenes. Y te quiero preguntar, Cristian, porque si bien es cierto, el epicentro estuvo en el sur de México, en el estado de Oaxaca, espero haberlo dicho bien, Oaxaca. no sé cómo se dice, pero Oaxaca. Oaxaca. Ahí fue el terremoto, que queda en el sur de México. En Ciudad de México hay reportes que les llegó una alerta y que llegó la alerta antes de que comenzara a moverse la Tierra. Mira. Imagínate lo que los alertó todavía más para estar preparados en cosa de segundos para el gran movimiento que venía. Coméntanos un poco de eso, Cristian. Sí, eso se debe a que cuando ocurre el terremoto, un evento sísmico, son diferentes los tipos de ondas que se transmiten. Hay dos tipos de ondas esenciales, que son las P y las S, las primarias y las secundarias que se habla, y generalmente uno recibe el impacto, el movimiento, la sensación de que ocurrió el terremoto, de que está ocurriendo la liberación de energía, generalmente con las ondas S, las secundarias. La primera que llega es la primaria, y también hay otras ondas y liberación de campo magnético, y hay un sistema que están aplicando bastante los japoneses, que de hecho incluso a ellos les llega la alerta por la televisión, canales de radio y al teléfono móvil. Y algo que se está implementando es de que se puede anticipar entre 35 y 40 segundos antes de que ocurra el evento. Entonces, como el mínimo, incluso un poco antes, algunos han llegado a atreverse de que puede ser hasta casi un minuto. Y esto es algo que se está aplicando y en Japón ha funcionado bastante. Es posible debido a esto, porque es liberación de energía, y hay, de acuerdo al medio también y el tipo de onda, hay un tipo de onda que la reciben primero los instrumentos y después la onda secundaria son las que tienen mayor efecto en la superficie, en la construcción, en la población. Mira. Y esas son las que se perciben para nosotros como población humana, pero la onda P, la primaria, los instrumentos lo perciben y hay una diferencia. Esas se transmiten a 14 kilómetros por segundo y las secundarias a 7 kilómetros por segundo, por eso son más lentos. También influye la distancia a la que ocurrió el epicentro. En este caso, el epicentro está a 700 kilómetros del Distrito Federal de México. Sí. Por lo tanto, si vemos que la primera onda que llega va a 14 kilómetros por segundo y la segunda, la que pega la sacudida en buen chileno, esa va a 7 kilómetros por segundo, en la mitad más lento. Entonces, si es más cercano, esa diferencia de alerta va a ser más corta, y si es más lejano, 35 va a ser segundos. esa alerta mucho más. ¿Cómo es que no? Claro, 35 segundos, 40 segundos te marcan la diferencia. O sea, si te llega una alerta, tú puedes salir si estás cerca de una ventana, puedes alejarte, por ejemplo, alcanza a llegar a la entrada de la casa, en el canto de la puerta. O sea, es súper significativo, Connie, Edu. Imagínate que puedes, por ejemplo, apretar la parada de emergencia a un ascensor y salir del ascensor. Hubo un lugar en México, en una localidad que se llama Tlatelolco, bueno, hay que ser azteca para leer esto. Ahí se cayó un ascensor con una señora adentro. La señora iba adentro, no logró salir, el ascensor tuvo un desperfecto y cayó. Y los bomberos tuvieron que rescatarla. Menos mal que la rescataron completamente ilesa. Completamente ilesa de milagro. Entonces, esos 30 segundos, 40 segundos de verdad marcan la diferencia. Si tú estás en la ducha, estás enjabonado entero y sientes la alerta de tu teléfono, te da tiempo para salir, para poner los pies secos en un lugar fijo. Entonces, es mucho más avanzada la tecnología en ese sentido. Además, que tienes conciencia de lo que viene, porque claro, tiene que ver con eso, porque no es que alcances a hacer muchas cosas en 40 segundos, pero ya tienes conciencia que tienes que arrancar. Por ejemplo, si estás en una zona costera, por ejemplo, tú ya sabes que tienes que arrancar hacia el cerro. Entonces, esos 40 segundos te marcan la diferencia respecto de lo que a nosotros nos pasó el 2010. Y Cristian, yo te quiero preguntar qué posibilidades, sabemos que el tema de la migración sísmica es un tema que es bastante complicado, porque hay algunos como que no están muy convencidos de eso, pero yo te quería preguntar, ¿qué probabilidades hay de que esto se traslade hacia el hemisferio sur? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? ¿Son movimientos distintos, son placas distintas con lo que nosotros tenemos acá en Chile? Sí, esa es una pregunta recurrente. Nosotros, claro, como científicos, o la comunidad científica trabaja en base a la evidencia y tiene que ser demostrado y testeado desde las matemáticas, la física, la química y por ende las ciencias naturales, como tienen de base esas ciencias básicas, es elemental para poder llegar a asegurarlo. Científicamente no ha podido ser demostrado ni comprobado. Ahora, lo que sí existen diferentes puntos vulnerables
y no hay como un estudio o no se ha podido comprobar en términos concretos de que hay una relación como un efecto dominó, que si ocurre esta pieza se mueve, va a desencadenar en esta otra pieza. Lo que sí se ha demostrado, y de hecho es un grupo de chilenos, Daniel Basualto y Cristian Farías de Temuco, ellos han sido los primeros que han publicado concretamente con demostración matemática relación de activación terremoto con volcán. Antes habían sido correlaciones estadísticas. Por ejemplo, en 1960 el cordón Cable se activó y después en 2010 se activa también. Y ellos en el último Congreso Geológico hace 2 años demuestran y lo publican. Y lo otro que sí tiene relación es cuando ocurre un terremoto de una gran envergadura, tiene efecto en las costas del Pacífico. Lo vimos el 2010 o 1960 o el 2011 de Japón, de que tuvo efecto, digamos, de espejo en las costas que están al frente. Japón se vio afectado en 1960, el 2010, Dichato se vio afectado en el 2011 por el terremoto de Japón. Y eso sí tiene una relación directa y eso es lo que lleva a generar este monitoreo del NOAA de Estados Unidos para poder tener esta red de monitoreo completo de alerta tsunami para todas las costas del Pacífico. Entonces, por un lado, que un terremoto ocurra en un lugar dentro del cinturón de fuego del Pacífico puede desencadenar que otra pieza del dominó dentro de ellos mismos se pueda activar como terremoto. No está demostrado hasta ahora científicamente. La relación sería bien remota que pudiera ocurrir, pero sí hay una relación terremoto-volcán que está comenzando, demostrado matemáticamente, y terremoto-tsunami de que puede afectar a costas espejo, a las que están hacia el frente, porque eso también se pregunta, por ejemplo, si ocurría el tsunami en México, qué pasaba con las costas chilenas, y de hecho la ONEMI emitió el reporte a los pocos minutos de que según el monitoreo en Chile no presentaba ningún tipo de peligro. Siempre ocurren las costas que están más al frente. Cristian, Germán, perdón. Claro, mira lo que informa, y vamos a mostrar un video bien impresionante, pero el gobierno de México informa que el 97,5% de los altavoces se activaron con la alarma, o sea, casi un 100% de efectividad. Y ahí hubo alteraciones menores del servicio eléctrico, que eso es propio de un movimiento como el que estamos describiendo, 7.5. Pero hay una imagen que es impresionante de cómo se mueve un edificio en pleno terremoto. Tremendo. Y la queremos compartir con ustedes cuando ya son las 4:10 de la tarde. 14. Sí, no pasa de Dios. Sí, no pasa de Dios.